Muy buenas y bienvenidos un día más a Kanso Bonsai. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, que es el tema del riego. Así que poneos cómodos, que empezamos. Bien, el tema del riego, en mi opinión, es una de las técnicas, puede que más importantes, pero también al principio es de las complicadas. ¿Por qué? Porque el riego no es algo sencillo, requiere más cosas. Por ejemplo, conocer qué especie estamos cultivando, cuál es la cantidad de agua que necesita nuestra especie, va a depender también de la época del año, no es lo mismo invierno que verano, y sorprendentemente, cuando somos principiantes, nuestros bonsáis no mueren por falta de riego, sino que mueren por exceso de riego, es decir, por exceso de agua. Entonces, ¿cuál es la manera correcta o cómo sé cuándo regar mi bonsái? Hay diferentes indicadores. Por ejemplo, cuando nos fijamos en el sustrato, y aquí también esto lo hablaremos en otro vídeo, pero la importancia del sustrato, nos tenemos que fijar que la superficie esté húmeda. Si está húmeda significa que el resto del sustrato de la maceta sigue húmedo. Pero si la parte de arriba, la parte superficial, empieza a secarse y la vemos que no hay humedad, que está seca, ahí es cuando tenemos que regar. ¿Y qué cantidad de agua voy a aplicar a mi bonsái, al sustrato del bonsái? Esto depende, como he dicho antes, sobre todo también de la especie. Esto es un trabajo que tenemos que hacer de antemano, que es conocer qué especie estamos cultivando. No es lo mismo un ficus o un olmo chino, que les gusta la humedad, o comparado con un olivo silvestre o un pino, que son especies que requieren o que necesitan menos cantidad de agua y que les gustan sustratos más drenantes y con menos cantidad de agua retenida en la maceta. De ahí la importancia del sustrato, que esto hablaremos en otro día. Otro tema muy importante o fundamental es la diferencia entre un sustrato húmedo y un sustrato encharcado. Un sustrato húmedo, por ejemplo, es un sustrato aquel que retiene agua, manteniendo humedad en el sustrato, pero no demasiada. Es decir, que no haya charcos de agua en la superficie o que no esté cubierto toda la maceta de agua. Y sobre todo, esto lo veremos por los agujeros de drenaje que tienen las macetas. De ahí la importancia de estos agujeros. Cuando regamos, si vemos que fácilmente el agua sale por los agujeros de drenaje, esto es que nuestro sustrato, el sustrato que estamos utilizando en el cultivo del bonsái, es un sustrato drenante, es decir, que deja pasar el agua reteniendo humedad, pero permite eliminar este exceso de agua. Un sustrato en bonsái tiene que ser húmedo, tiene que retener humedad, pero nunca encharcar. ¿Por qué? Porque ahí, cuando hay encharcamiento en el sustrato, es cuando aparecen los primeros problemas, es decir, problemas en las raíces. Como por ejemplo problemas de pudrición de raíces, y esto lo que provoca a la larga, o no tan larga, es que nuestro árbol acabe muriendo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Tengo que mantener el sustrato húmedo, pero sin encharcarlo. Y aparte de esto, también es muy importante conocer qué cantidad de agua, ¿no?, que comentábamos antes. Aparte de conocer nuestra especie, la especie y la cantidad de agua que necesita o la cantidad de riegos, también es muy importante saber cómo regarlo. Siempre que reguemos un bonsái, no hay que hacerlo por costumbre o por hábito, es decir, ni tampoco en pequeñas cantidades. Es decir, no es correcto cada día regar un poco el bonsái. ¿Por qué? Porque si yo cada día voy echando agua a la maceta en pocas cantidades, lo único que voy a conseguir es humedecer o regar lo que es la parte superficial del sustrato, y al final las raíces están debajo. Entonces lo que quiero es que la humedad llegue a las raíces. Si yo echo un poco de agua solamente cada día encima del sustrato, lo que voy a conseguir es esa parte superficial quede húmeda, pero que la parte interna de la maceta esté seca. Por lo tanto, al final no estoy regando el bonsái y las raíces se van a acabar muriendo. Entonces, esto también es un punto muy importante.
¿Por qué no hay que hacerlo tampoco por hábito? Porque al final tenemos esto que estoy repitiendo tanto, que es conocer nuestra especie. Yo tengo que conocer la cantidad de agua que necesita, porque si lo riego cada día, al final lo que voy a hacer es que tenga un exceso de humedad y esto también puede, aunque no esté encharcado, esto también puede provocar que las raíces no desarrollen correctamente o acaben pudriéndose y acabe muriendo el bonsái. Y también otro tema muy importante es cómo regarlo. Al final hemos dicho que no hay que regarlo en pequeñas cantidades, sino lo que tenemos que hacer es regarlo en profundidad, es decir, vamos a regar todo el sustrato, vamos a echar agua hasta que empiece a salir el agua por los agujeros de drenaje, ¿vale? Para eso están estos agujeros. Cuando vemos que el sobrante de agua va cayendo por los agujeros de drenaje, lo que estaremos viendo es que el agua ha llegado al fondo de la maceta y entonces ya podremos intuir que el sustrato está humedecido al completo. Por lo tanto, ahí es cuando habremos hecho un buen riego. Otra técnica, que es cuando hacemos un trasplante, es hacer lo que se llama un riego por inmersión. El riego por inmersión básicamente es regar el sustrato no por arriba, sino sumergir toda la maceta dentro de un cuenco de agua o de un recipiente con agua y cubrirlo en su totalidad. ¿Por qué? Porque así, cuando hacemos un trasplante, al final el sustrato está seco y lo que conseguimos es humedecer todo lo que es el sustrato en la maceta y también conseguimos que las bolsas de aire que se hayan generado por el trasplante desaparezcan, ¿vale? Por lo tanto, esta es la importancia porque veis muchas personas que hacen un riego por inmersión. Esto no se tiene que hacer siempre porque pensaréis, ostras, pues lo más fácil es hacer un riego por inmersión, ¿vale? Y ya me olvido. Sé que el sustrato siempre estará húmedo, por lo tanto lo sumerjo, pero esto no es del todo correcto. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros cuando abonamos, lo que queremos es que el abono llegue al interior de la maceta, a la parte inferior de la maceta, sobre todo, que es donde están las raíces. Si nosotros hacemos un riego por inmersión, lo que vamos a conseguir es que estos nutrientes suban hacia arriba y no lleguen a las raíces. Entonces, de ahí la importancia también de regar siempre desde arriba. Por lo tanto, aquí es donde vamos a hablar un poco sobre cómo aplicar el riego. Básicamente el riego se tiene que aplicar siempre desde arriba. Hay especies que les gusta, por ejemplo los ficus, que se mojen las hojas, porque son especies, sobre todo las especies tropicales, pero hay otras que no. Entonces, si no conocéis del todo la especie que estáis cultivando, lo que podéis hacer es regar solo la superficie. Siempre lo vamos a hacer de arriba hacia abajo y, como he repetido varias veces, hasta que salga por los agujeros de drenaje, ¿vale? Entonces lo hacemos de arriba hacia abajo hasta, como comento, hasta que salga el agua, repartiendo todo el agua por toda la parte de la maceta, toda la superficie de la maceta, y de este modo nos aseguramos que todo el sustrato está húmedo y está regado al 100%. Creo que con estos consejos, a muchos de vosotros, sobre todo los que empezáis en el mundo del bonsái, os van a servir de ayuda para empezar en este mundo, si acabáis de comprar vuestro primer bonsái o ya estáis experimentando con algunos. Pero con estas nociones básicas creo que vais a poder cultivar sin problemas cualquier bonsái que tengáis. Hay algunos que son más delicados o algunos que no. Pero bueno, yo lo que os recomiendo es que conozcáis de antemano la especie que estáis trabajando y a partir de aquí aplicar estos consejos que seguro que bueno, son sencillos y seguro que os van a venir bien para el cultivo de vuestros bonsáis. Así que nada más por hoy, espero que os haya servido de ayuda. Como siempre, si tenéis cualquier duda, dejadme un comentario que intento responderlos a todos. Suscribíos y dar un buen like. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.